estoy pensando como conclusiones, no como conclusiones, sino como momentos abiertos para seguir pensando respecto al valor del testimonio. O sea, yo lo que siento es que, por de pronto decir que el testimonio es un proceso muy profundo, es un proceso interno que no necesariamente debe enmarcarse en el marco de un tribunal. Porque si bien es cierto, capaz que el conocimiento de un testimonio se lo enmarca en un juicio oral y público, el testimonio va más allá que eso. ¿Vos lo fuiste procesando? Sí, eso es lo que quiero decir, que es un proceso interno que cada uno lo hace en forma muy particular. Yo respeto la forma en que cada uno puede encarar este tema y cómo puede decirlo, porque vos lo podés pensar mucho hasta elaborar, y poder decirlo es un puente que hay que atravesar. En este proceso, vos además sos una militante de hace muchos años, ¿te sirvió esa militancia te permitió armar la historia para hacer el relato completo, para que no te quede un hueco? Fue un relato muy detallado, muy completo y muy complejizado. Sí, por de pronto yo estoy en la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que trabaja sobre el testimonio. O sea que es testimoniante, no que trabaja, es el valor de la asociación es la denuncia. O sea, nosotros siempre decíamos y decimos que nuestro deber al haber salido de los centros clandestinos es contar lo que habíamos vivido, porque en el contar nuestro es lo que le pasó a los 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces es traerlos al relato a través de nuestro testimonio, y por eso nuestro testimonio incluimos la resistencia por un lado y la militancia que teníamos nosotros. Yo en el caso que tiene que ver con los militantes, ¿no? En el caso de los familiares es diferente, pero en el sobreviviente de un campo de concentración relata esa historia, que esa historia es una historia de vida, es una historia que costó mucho, en el caso mío, hacer un hilo conductor, porque en general quedan como historias, quedan como pedacitos de historia. Y entonces yo lo que estuve haciendo en forma particular, diríamos, es atravesar esa identidad. Y esa identidad tenía que ver con las cosas que mis padres me habían enseñado, con las cosas que yo decidí hacer, que tuvo que ver con mi elección de estudio, mi militancia. O sea, no negar nada de eso, ni negar la historia de los desaparecidos. En ese contexto, el testimonio de ayer te sirve para ese proceso de rearmado del que vos hablabas durante el juicio. ¿Cómo saliste? ¿Cuál fue la sensación que tuviste vos cuando terminaste después de Claro, en realidad se sale, es un pasaje en este caso que a mí me tocó testimoniar por el secuestro, los dos secuestros, pero fundamentalmente por el de la escuelita. Es un pasaje que uno tiene que volver a entrar y poder salir, y eso
de verdad que no fue fácil, no puedo decir que es fácil volver a recordar cada momento, pero en realidad yo ese recuerdo lo tuve siempre, lo tenía que decir, era o sea, lo tenía que poder articular, poder decir, poder contarlo desde el principio por un lado, pero sobre todo, que es algo que yo les dije, yo en realidad quería recordarles a ellos, a los imputados, lo que habían hecho conmigo en este caso y con los 30.000 compañeros. En este primer relato que yo te digo que a los compañeros les pasó lo mismo, pero la voz de los sobrevivientes es también la voz de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque relata la tortura, relata las vivencias de un centro clandestino de detención y relata la militancia más histórica y de contexto, ¿no? En ese sentido me parece que bueno, yo pude volver a entrar y pude salir, y cuando salí realmente volví a sentir esa vivencia de estar con un poco más de vida y de otra vida. Ahora, eso se complementa, vos escuchaste el testimonio que dio tu hijo Jorge después. Sí. ¿Cómo lo viviste a eso y cuáles fueron las sensaciones al escuchar a él testimoniar que tuvo como mucha dificultad para acceder a ese relato? Claro, es muy interesante tu pregunta, porque la verdad que cuando uno hace un testimonio y el que escucha descubre también una persona, y es lo que me pasó con mi hijo. Si bien es cierto, yo tenía muchas percepciones de su sufrimiento y demás, pero nunca lo había escuchado relatar con tanta simpleza y con tanta ternura el afecto y el cariño que tenía por sus padres, a pesar de todo su dolor. Claro, uno rescata la historia de los militantes, los hijos rescatan la historia de los militantes desde muchos lugares, y me dio mucho orgullo que mi hijo relatara este rescate tan humano de lo que yo, a pesar de todo, le pude entregar. O sea que como familia pudimos hacer en medio del terror, porque finalmente los dos éramos sobrevivientes, que son temáticas que se deberían estudiar en relación a qué les pasa a los hijos de los sobrevivientes, porque en realidad es bueno, las vivencias. Finalmente yo tenía y tengo mucha militancia, pero nunca pude hablar con él. O sea, hablar con él lo pude hacer en estos días. Y ahora te encontraste con que él tenía un proceso interno. Y él también tenía un proceso interno también muy profundo, que le demoró muchos años, y que lo está haciendo crecer, sobre todo. Que lo está, y yo creo que también a Jorge esto lo va a sanar. Lo va a sanar de alguna manera, nos va a reparar. Y él, yo creo que el juicio en realidad posibilita la comprensión más global de lo que fue el sufrimiento. Porque bueno, y que comprendan todos que a los niños no se los puede dañar de ninguna manera. Porque yo, lo que más me impactó de cuando yo lo veo entrar a Jorge es que yo veo un hombre. O sea, yo me quedo relatando esa historia y después un poco, pero finalmente aparece
aparece un hombre con una historia y que viene a relatar cosas de un pasado del cual también él fue tremenda víctima, porque esas son las consecuencias. Yo pude hacer un proceso interno, además yo tenía 22 años cuando a mí me pasó esto, pero él estaba armándose. Él dijo una frase muy tremenda: yo pasé mi vida armándome para la muerte y hoy me encuentro que me despierta la vida. Eso fue muy, muy hermoso, fue una metáfora que lo hizo desde el corazón. De verdad que él siempre fue un ser pacífico. Fue un chico sobreadaptado, producto de las consecuencias que nosotros tuvimos que pasar, pero eso le hace explosión en la adolescencia, y realmente él no podía hablar, y que lo que nosotros le podíamos decir tampoco le conformaba. Entonces, bueno, yo agradezco a Dios del que él haya podido transitar todo esto y que nosotros lo hayamos podido cuidar desde alguna manera u otra, que lo hayamos protegido, que lo hayamos comprendido, que no le hayamos exigido mucho más de lo que él podía, como ese proceso que en él demoró mucho tiempo. Y bueno, que él también se permite ahora poder decir y hablar sobre eso. Entonces me parece que fue muy bueno que una persona de 40 años les hable al tribunal del terror y de los miedos que aún permanecen, y que él viene porque no le quiere transmitir a sus hijos. En realidad lo hace por la otra generación, y es el planteo de lo que sería lo que hizo el genocidio y de lo que significan los crímenes de lesa humanidad. Este tribunal tiene que condenar con esa dureza, y me parece que por eso lo escuchó como lo escuchó. Pensando en las generaciones que vienen, ese sería el mensaje. Me parece que Jorge viene a dar cuenta y habla en nombre de los hijos, y no olvida a los hijos de los desaparecidos que pide por sus padres, y no olvida a los hermanos de los hijos de los desaparecidos. Entonces, a mí, te digo la verdad, él que no tuvo la posibilidad que tuve yo de preparar prepararse el testimonio y demás. Él lo ha hecho desde un sentimiento y de esa impregnación de justicia que evidentemente siempre buscó la familia. Y eso está bueno sobre todo para él. Y yo le decía y daba la casualidad que él trabajaba y trabaja en los tribunales orales, y él se los dijo. Sí. Cuando él cuando habla, yo escucho que la gente dice, lo escucha en los tribunales, lo debe escuchar de jueces, de gente que va, de empleados. Entonces les dijo a ellos también, dijo, no sé si yo mañana voy a seguir trabajando, pero les dio como varios mensajes que me dijo mirándolos a los imputados que entreguen la información que tienen, sí, porque ellos ya igual se van a morir en la cárcel. Exactamente, que no tenían escapatoria ya, y que los juicios iban a seguir.